voy a hablar de un tema bastante interesante que está como que de moda, ¿no? Pero bueno, si tienen alguna inquietud previa, de pronto podrían hacerla notar por el chat, como les decía. Y yo creo que ya un minutito más podríamos iniciar como tal este seminario web, ¿no? El típico webinar que está súper de moda ahora con el tema del COVID. Es chévere que ahora estas herramientas se estén poniendo, digamos que de moda, porque ya tenían algún tiempo disponibles. Y me incluyo, que era de los que siempre decía, chuta, reunámonos por Zoom, reunámonos por Jitsi, y algún tema, pero la gente estaba, todavía no confiaba mucho en la tecnología. Pero bueno, creería que sí es buena decisión ya empezar el seminario, porque ya veo algunas personas conectadas y chévere. Les agradezco, buenas tardes a todos los que están conectados. Un gusto que se hayan hecho eco de la invitación. La idea de esto es un poco aprovechar el tiempo, por así decirlo, que estamos, que estamos teniendo de alguna manera disponible, ¿no? Aunque si se está trabajando, pues bueno, lo estamos haciendo desde casa y parece mentira, aquí se pasa más tiempo sentado que lo que regularmente pasábamos ocupados afuera. Pero bueno, un poco, bueno, me presento, Gabriel Morejón. Soy ingeniero de sistemas, tengo maestría en gerencia de sistemas informáticos y soy responsable también de una iniciativa que tenemos, una iniciativa tecnológica que estamos tratando un poco de sacar adelante, se llama Grupo FMO. Soy el responsable de algunas cuestiones tecnológicas. Como les digo, somos una iniciativa que está tratando un poco de salir adelante. Es complicado aquí en el país, pero estamos haciendo un esfuerzo grandísimo por intentar y por salir adelante, ¿no? Pero bueno, hoy, como les decía, les voy a hablar sobre las bases de datos de series de tiempo. Se han vuelto ahorita de moda con todo esto de los muestreos que se están haciendo y la analítica de datos, el tema el data science. Ojo, yo no soy científico de datos, me gusta el tema, es interesante, pero el data science es una cosa bastante profunda, bastante grande, es una ciencia realmente, no es solamente analizar gráficos bonitos y nada de eso. Pero bueno, ¿qué son las bases de datos de series de tiempo? Bueno, ahí está un poco la introducción, el conjunto de temas. Trataré de que el seminario sea lo más breve posible. Si tienen dudas, pueden escribirme en el chat o levantar, de pronto si no están desde la computadora o están en algún móvil, hay una opción para levantar la mano en caso de que deseen participar. Al final igual habrá una serie de preguntas y respuestas, ¿no? Ustedes pueden notar ahí están los temas, que son las bases de datos de series de tiempo, TSDB, TSDB, las características de los datos, la evolución de las TSDBs, la evolución básicamente de las Time Series Database, y los tipos de TSDBs que existen. Un poco temas claves, voy a conversarles un poco sobre temas puntuales, por ahí un par de demostraciones de cosas con las que estamos trabajando. Y como les decía, bueno, al final una suerte de preguntas, respuestas, un poco participar, interactuar con ustedes. Estamos trabajando también una suerte de prototipo para futuros cursos, futuras charlas. Queremos, como les digo, impulsar algunas cosas a través de estas herramientas. Entonces, hoy día digamos que es como que el experimento inicial. Les agradezco nuevamente a todos los que ya se han conectado. Hay bastantes personas y es chévere que haya tenido acogida, y eso que no se hizo mucha promoción, porque al final conversábamos nosotros acá a la interna, manejémoslo despacio, veamos qué tal, si le agrada el tema a la gente, podemos invitar incluso a personas, que es la idea, a otras personas a que también colaboren con nosotros con webinars, ¿no? Pero bueno, espero que todos puedan ver la pantalla. Esos son los temas puntuales de la reunión del día de hoy, ¿no? Para comenzar,
Bueno, ¿qué son las bases de datos de series de tiempo? Las Time Series Database. En esencia son relativamente nuevas en comparación con los sistemas relacionales de bases de datos, ¿no? Los famosos NoSQL, incluso el NewSQL. Para los que son tecnológicos, o aquellos que están interesados en tecnología, es cierto que conocemos mucho sobre bases de datos comerciales o aquello que más hemos tenido acceso ha sido a las bases de datos relacionales, ¿no? Todos deben conocer MySQL, Oracle, PostgreSQL, Microsoft SQL Server, un montón de cosas, ¿no? Hay otra tendencia que ya tiene algunos años que es el NoSQL. El anterior eran los famosos modelos relacionales, que hay también estos esquemas distribuidos, centralizados, etc. Está este tema NoSQL, que son simplemente bases de datos no relacionales, que simplemente almacenan datos, y tenemos ejemplos muy puntuales, ¿no? Las redes sociales utilizan este tipo de tecnologías basadas en NoSQL para almacenar gran parte de la información. Twitter, Facebook, Mastodon, bueno, un montón de ejemplos se utilizan para almacenar información de este tipo, porque obviamente las consultas, la información siempre se repite, ¿no? Una condicionante que restringe en el caso del modelo relacional, ¿no? Entonces sabemos que ahí los datos duplicados no nos sirven a los informáticos. El NewSQL es una suerte de modelo nuevo. Realmente es más que nada una pelea técnica que hay en ese sentido sobre ese modelo. De ahí se cree que un poco también está metida la TSDB, pero no, las TSDB son otra cosa. El desarrollo y actual uso se debe específicamente al crecimiento de sistemas de monitoreo y el Internet de las cosas. Este es un tema que muchos creo que también han escuchado, el famoso IoT. Vivimos en una época en la que estamos hiperconectados, súper conectados, entonces literalmente todo lo que nos rodea es información. Y ojo, que nosotros no vivimos en una sociedad, o sea, me refiero a nuestro país, ¿no? No vivimos en un país que está tremendamente conectado, ¿no? Hay ejemplos, en el caso de los Estados Unidos, en el caso de Japón, Corea del Sur, son países en los que todo está tremendamente hiperconectado, ¿no? Entonces hay información hasta de las bombillas eléctricas, o sea, hay focos inteligentes que tienen cámaras incluso, hay interruptores inteligentes, entonces hay baños inteligentes, ¿no? Entonces toda esa información va hacia el Internet o se publica esa información y en algún lado se monitorea o se procesa, ¿no? Entonces ese es el famoso harvesting que nosotros llamamos aquí, o como lo conocemos aquí en el mundo del IoT. Digo, lo conocemos porque también estamos un poco metidos en esto del IoT. Nuestro fuerte como empresa es el tema IoT, el tema desarrollo de software, tema móvil, y esta cuestión de las bases de datos de series de tiempo, que realmente es un tema bastante interesante y apasionante. Y no está de más decirlo, para los que de pronto están por ahí y me conocen, saben que mi línea siempre es el open source, ¿no? Entonces, procuramos utilizar open source para hacer desarrollo y para hacer trabajo, ¿no? Pero bueno. En esencia, las bases de datos de tiempos de series se utilizan para almacenar historial del cliente en el servidor, para ser analizados esos datos de manera a posterior, ¿no? Las series de datos tienen tres condiciones que son interesantes, ¿no? Que son inmutables, son únicas y ordenables. Ahí podría decirse que se parece un poco al tema de las bases de datos relacionales, ¿no? Que podría decirse que son únicas, o sea, en efecto, sin yo tener este esquema detrás de una base de datos hiperorganizada, como es el caso de las bases de datos relacionales, es cierto, yo puedo tener datos únicos, específicos, únicos, irrepetibles. Entonces, aun cuando yo pueda tener un dato que sea 4,5 y nuevamente vuelva a tenerlo 4,5, en el componente general se dice que los datos son únicos, porque hay dos formas, bueno, eso ya les voy a explicar un poquito más adelante, ¿no? Pero en esencia, la esencia es esa realmente. Hay otras condicionantes que sirven para determinar por qué un dato es
claramente único aquí. E inmutables, porque obviamente no cambian, no se transforman, ¿no? Y son datos que se pueden ordenar. Esto es lo chévere de las bases de datos de tiempos de serie. Es como jugar, como aterrizar la estadística y ciertos datos económicos al tema tecnológico. Entonces es súper interesante, ¿no? Yo soy mucho como los niños, que les gusta que si hay dibujitos, que si hay grafiquitos, que si hay ilustraciones, es chévere. Y es cierto, cuando hay ilustraciones se entiende muchísimo mejor todo. Entonces las time series databases son precisamente eso y son muy interesantes. El orden de llegada de los datos al servidor no afecta su estado correcto. En las bases de datos de series de tiempo hay un estado que se llama correctness state. Ese es el estado de corrección, o sea, significa que el estado en el que llega, no importa en el orden en el que llegue, perdón, el dato al servidor, ese estado va a estar correcto, per se. Entonces, si bien hay un tema que es muy interesante y les voy a tocar, y ahí viene esta cuestión del estado correcto, ¿no? Ya en una posterior presentación, en el slide siguiente. Bueno, en esencia una base de datos de series de tiempos es un sistema de software que está optimizado para manejar datos de series de tiempo, matrices de números indexados por tiempo, o sea, intervalos de fecha-hora. En esencia es eso, básicamente es software optimizado para manejar datos. Las arquitecturas de estas bases de datos son bastante interesantes, ¿no? Hay bases de datos de series de tiempo que están escritas totalmente desde cero, en ciertos lenguajes que no requieren nada más para funcionar, por así decirlo, para almacenar sus datos. Hay otros que sí utilizan ciertas estructuras de otros sistemas de bases de datos para almacenar la información. Pero bueno, y esos son detalles súper técnicos que ojalá algún rato en otra presentación podamos ahondar, ¿no? Pero lo interesante de esto es que básicamente son sistemas optimizados, como ya les mencioné, para manejar datos de series, nada más, de tiempo, para llevar un control del tiempo, un registro, nada más. ¿Qué es una serie de tiempo? Esto es un tema ya de estadística y de economía. Siempre que nos hablaban de estadística en la universidad, o incluso en el colegio, nos decía, uy, no, ya viene la parte fea, la aburrida. Y sí, resulta un poco aburrido, pero parece mentira. Y es cierto lo que se dice, ¿no? Que todas o a día de hoy, todas las disciplinas deben ser transversales. O sea, y mucho más ahora la tecnología. Estamos en una época en la que la tecnología, sin lugar a dudas, es transversal a todo el mundo. Digamos que es el punto neurálgico. Sin tecnología no podemos literalmente, en este mundo hiperconectado hacer nada. Aunque es cierto, o sea, yo aquí encerrado en la casa, con mis hijos, bueno, o sea, sí se pueden hacer muchas cosas, es más, uno quiere desconectarse. Pero es cierto que la tecnología es la base ahorita de todo. Regresando al tema per se de series de tiempo como tal, esa es una explicación, esa es una definición de estadística. Es una sucesión de observaciones de una variable realizadas a intervalos regulares de tiempo. Quizás hemos escuchado los que pasamos por estas cosas, estas carreras técnicas, escuchamos alguna vez en estadística este tipo de cosas. Aquellos que son de economía también tienen que haber escuchado. En fin, está muy ligado a la cuestión matemática. Ahí hay una muestra en el gráfico de una serie de tiempo. Ahora que estamos en esta pandemia, el COVID ha sido un impulsor tremendo de los datos. O sea, todo el mundo quiere ver datos, todo el mundo está interesado en saber, digamos, o sea, puede resultar hasta morboso estar pendiente a cada rato de la información, ¿no? Y si bien es cierto, no es bueno estar todo el día viendo qué sucede con el tema del COVID, es mejor dejar que pasen las cosas, pero la realidad es esa, que al menos los gobiernos, que son los entes obligados a proveer información y a nutrirse de información, son los que más interesados y más pendientes deben estar de este tema, ¿no? Afuera en el Internet hay un montón de APIs. La Organización Mundial de la Salud tiene un API para el tema de las consultas del COVID. Yo les había indicado que este tema del correctness aquí tiene mucho que ver.
Se habla mucho de que ahora no tenemos que la información que estamos obteniendo nosotros, estamos teniendo o estamos recibiendo sobre el COVID no es tan buena que digamos. Puede ser cierto, yo no soy quien para hablar de ese tema, ¿no? Pero lo ideal es que sea a la hora que sea. Entiendo, el país tiene, creo que un día se demora en actualizar los datos con la Organización Mundial de la Salud. Entonces ahí un poco se aplica esto del time correctness, ¿no? Cuando sube la información, no importa la hora o el día que sea, la información llega, simplemente se muestra. Entonces, en teoría, esa información es buena, ¿no? Se supone que está en buena, es verídica, ¿no? O es como tal inmutable, ¿no? Entonces, el COVID digamos que ha impulsado o ha hecho que este tipo de sistemas se utilicen mucho el muestreo y esas gráficas para mostrar lo que tenemos, cómo está el COVID ahora, por ejemplo. Estoy segurísimo que hay detrás muchísimas bases de datos de tiempos de serie haciendo muestreo, ¿no? Preguntas, dudas, si tienen pueden escribir al chat. Más bien creo que lo dejamos para la última etapa, ¿no? Características de los datos. Y los datos aquí se agregan en secuencia, ¿no? O sea, es cierto. No importa que comenzó en el minuto, a las 17:21 se comenzaron a subir datos, luego hubo un corte, por ejemplo, pero no importa. En algún momento se va a continuar la secuencia. Eso es lo importante. Los datos pueden ser multidimensionales y correlacionados. O sea, en el argot informático hay datos, sabemos que existen datos de ese tipo, que hay en 2 dimensiones, en 3 dimensiones, 4 dimensiones y en n dimensiones. Entonces, en las bases de datos relacionales, en su momento hubo un boom, hace unos 20 años, creería yo, o 15 años, no recuerdo exactamente, pero bueno, de los famosos cubos de información. Esos cubos eran información que se sacaba o se guardaba en las bases de datos y se sacaba de varias tablas al mismo tiempo y se armaba esa información para presentar reportes gerenciales y no sé qué otras cosas más. Entonces, hay un ejemplo muy típico de datos multidimensionales, las celdas y esos famosos pivot tables de las hojas de cálculo, ¿no? Entonces, eso tiene un poco que ver o está relacionado con esto también. Pero esas son características típicas de las TSDB, ¿no? Los datos cubren principalmente valores, estados y eventos. Aquí no hay nada más. Hay un valor que también provee un estado y es un evento. Entonces, el monitorear datos de temperatura lo dice claramente, ¿no? A las 17 horas con 23 minutos ocurrió un evento y se monitoreó o se registró el estado de la temperatura, ¿no? Entonces, básicamente, es eso lo que cubre. Esas son características de las bases de datos de tiempos de serie, ¿no? El modelo de datos. En esencia se pueden dividir en 2 partes. En series, en puntos de datos, que a su vez tienen arreglos de puntos, o 2 arreglos de puntos para valores y marcas de tiempo. O sea, técnicamente una serie que puede ser monitorear el rendimiento de la CPU. Entonces hay una serie de datos, simplemente puntos. El otro conjunto es un array como tal, donde se puede monitorear la temperatura, la altitud, el montón de cosas, ¿no? Entonces, digamos que esos son los esquemas de datos convencionales, ¿no? O más típicos. La evolución de las bases de datos de series de tiempos, pues bueno, hay muchas bases de datos de series de tiempo, han recorrido un camino larguísimo. Quizás muchos de los que hemos trabajado en informática las conocemos ya de antemano y alguna vez las hemos visto, quizás, pero tienen ya algún tiempo en el mercado, pero son relativamente nuevas en comparación a las bases de datos relacionales y el NoSQL incluso. El NoSQL viene a finales de la década, perdón, de los años 90. Entonces ya se hablaban de esos modelos, aunque no era como tal todavía, pero ya se hablaba del NoSQL. Y las bases de datos tiempos de serie inician casi que en el año 2000, por ahí aproximadamente. Antes de continuar, ¿conocen o han escuchado o han usado alguna en particular? Tienen ahí, pueden escribir en el chat, no en la serie
de preguntas me bombardean o nos bombardean. Bien, ese es un gráfico de una base de datos típica de monitoreo, que todos los que conocemos o trabajamos en el mundo informático alguna vez las hemos visto, esos grafiquitos chéveres sobre información, consumo de datos. Y eso lo manejan mucho los proveedores de Internet, por ejemplo. Siempre ellos tienen monitoreos de consumos de ancho de banda, de tráfico, etc. Un montón de cosas, ¿no? De consumo de puertos, de consumo de CPU, bueno. Entonces, ahí hay un gráfico que les muestra un poco el origen de base de datos de series de tiempo, ¿no? La primera herramienta puntualmente fue el RRD Tool, es Round Robin Database Tool. Esa es una herramienta que se utiliza muchísimo para hacer analítica de tráfico de red. Por lo general de tráfico de red, porque también se puede hacer análisis de datos de procesadores, de discos duros, etc. Pero esa fue la primerita que existió puntualmente en producción. Y ese es un proyecto open source, que es la base de todo lo que tenemos ahora, ¿no? Ahí hay una tendencia, perdón, ahí hay un gráfico de espinas donde se muestra un poco el origen de todo este tema, ¿no? Y los primeros productos comerciales, open source, Graphite, que fue una de las primeras, luego OpenTSDB, está la base de datos de Gorilla de Facebook, está InfluxDB, de Influx Data, que considero puntualmente que es una de las mejores, está Prometheus, hay Cassandra de Apache, hay un montón, realmente hay un montón, está el TSI de Microsoft Azure, no he tenido la suerte de probarlo, sé que es bastante bueno, pero realmente hay otros que lo golpean mucho más, son más robustos que esta. Y la más nueva, por decirlo de alguna manera, es la de Amazon, el TimeStream, que tiene un poco que ver se me escapa, con el Elasticsearch, y hay otra tecnología que fue puntualmente desarrollada por Amazon que se utiliza en la analítica de datos, que es muy buena. Pero bueno, ahí es una gráfica bastante interesante del origen, literalmente nueva, este esquema de gestión y analítica de datos o de guardado de datos. Hay un poco la explicación de lo que es el RRD Tool, Round Robin Database Tool. Como todo en la vida, bueno, ese es el origen del tema de conversación actual. Es un estándar open source, una base de datos a series de tiempo, que usa planificación según Round Robin. Y ese ya es un tema más técnico, los que somos informáticos lo conocemos. Entonces, básicamente, ese es el origen de todo, ¿no? Tipos de TSDB, pues bueno, tenemos tenemos la primera generación basadas en almacenamiento de datos de la serie temporal, como lo hacía RRD Tool, y basadas en almacenamiento de uso general. Perdón, y el último, que es datos de series temporales verticales, que es el esquema que se usa actualmente, ¿no? Que lo utilizamos en Grafana, en InfluxDB, un montón de cosas más. ¿Cansados? ¿Aburridos? Yo creo que ese gráfico ya se estaban aburriendo, parece, ¿no? Ya estamos por terminar, tranquila. Seminario súper rápido. Esperemos que sea la base de otros seminarios nuevos, ¿no? Que haya más acogida. Y más, siga nomás, dicen, qué chévere. Ya, temas claves. Este es un tema una parte interesante, como quien dice, de este seminario, porque aquí se van a tocar algunos temas súper puntuales. Los temas claves de este tipo de bases de datos son la rápida respuesta, son súper rapidísimos. La retención, uno puede crear políticas de retención de datos, ¿no? Ojo, no es que tampoco es infinito el almacenamiento, ¿no? Se generan políticas de retención incluso para ser lo más granular posible. Puedo almacenar datos de milisegundos, de rangos de milisegundos, como puedo almacenar datos de meses, entre meses, monitorear hoy de 2 de mayo y luego monitorear el 2 de junio. Puedo hacer indización de metadatos, el famoso metadata indexing. Es una característica bastante interesante de esto para precisamente la aceleración en consultas, ¿no? Otra característica importante es que aquí hay trazabilidad, aquí hay un famoso tracing.
Para los informáticos, el tema de la trazabilidad es crítico en el desarrollo de sistemas. En el desarrollo de sistemas la gente siempre quiere saber quién hizo qué cosa, quién movió tal cosa. Entonces, en bases de datos, por lo general, se busca siempre hacer ese tipo de cosas, ¿no? Tener trazabilidad. Y no se diga en esto, en bases de datos de series de tiempo hay trazabilidad de ley. Sí, porque sí. El Internet de las Cosas, el IoT, es otro de los puntos que ha impulsado, como les mencionaba, este tema de las bases de datos de series de tiempo, ¿no? Y el monitoreo puede ser para monitorear tráfico de red, para monitorear una CPU, para monitorear temperatura, para lo que sea, realmente para lo que sea. Cualquier cosa que se pueda monitorear, se puede utilizar bases de datos de series de tiempo, ¿ya? Ahí les reactivé el micrófono. Preguntas, respuestas. Les voy a activar el micrófono a todos nuevamente para ver si quisieran participar en alguna pregunta. Ahora sí, ya los escucho creo que a todos. Si alguien quisiera participar, puede levantar la mano. Igual les voy a mostrar voy a hacer un ejemplo ahorita, voy a mostrarles un ejemplo gráfico del tema, ¿no? Ya, por ahí hay una muestra ahorita de una base de datos ya funcional. Está mostrando, está monitoreando básicamente. Hay un dispositivo conectado aquí, tengo aquí en mi casa un sensor pequeño con el que estamos trabajando. Y ahí tengo el monitoreo, ¿no? Ya ahí se están presentando los gráficos, básicamente, en el sitio web. Tenemos una plataforma implementada con algunas herramientas que se utilizan para monitoreo. Entonces, es interesante ver cómo la data, el dispositivo lo envía al internet y nosotros lo que hacemos es básicamente recibirla y luego mostrarla con una consulta, ¿no? Hay unos ajustes que se hacen detrás de eso, pero eso es lo chévere de este tipo de cosas, ¿no? Tenemos un API también para el tema del del COVID-19 en el que se estaba trabajando, pero honestamente es bastante trabajo el que hay que hacer ahí y a veces no hay el tiempo suficiente para sentarse 4 horas a estar ahí revisando y trabajando en el API, ¿no? Entonces, voy a enseñarles también un poco, bueno, un API que estamos utilizando del COVID, básicamente dónde lo consumimos, ¿no? Por aquí vamos a ver. Creo que sí se está viendo la información. Entonces, esta es una base, bueno, aquí no es base de datos lo que hay. Ellos lo que están ofreciendo es un API, básicamente, donde se deposita toda la información y se puede hacer ese tipo de muestreo, ¿no? Que es lo bastante interesante de este tema, ¿no? Es una de las utilidades que tiene la base de datos de series de tiempos para el muestreo, como les decía, ¿no? Entonces se logran gráficos súper interesantes, súper chéveres, que para efectos de entendimiento son bastante didácticos. ¿Tienen preguntas? Sería chévere que pudieran participar. Les activé el micrófono, ¿verdad? Si están roncando, no hay problema. Soy el chef de Marco de la casa. ¿Lo se siente? No hay problema. Estoy listo para la donanza. Porque necesito que me devuelva casi todo. Está yendo a uno.
En los 60 se hacían muchas fiestas. Otros hermanos iban a contar. Y nuevamente se sube para abrir la otra. Oye, ¿me puedes hacer un favor de decir que eso es esa comunidad de acompañamiento? Con esto del coronavirus, aquí hay una base de datos de Google, hay información, hay muestreo sobre las estadísticas y segurísimo que debe haber detrás una base de datos de este tipo de series de tiempos, ¿no? Entonces ahora este es uno de los casos más prácticos de uso de este tipo de herramientas, ¿no? Entonces Google tiene su propia API para poder consultar, entonces es, es lo bastante, es lo que está de moda, por decirlo de alguna manera, pero más que una moda, sí considero a nivel personal que es una de las tendencias tecnológicas que sí vino para quedarse. Porque como les decía, estamos en una época en la que todo está tremendamente conectado. Dependemos mucho del desarrollo de aplicaciones móviles, de aplicaciones web. Entonces, siempre se va a requerir monitorear, siempre se va a requerir trabajar con herramientas de este tipo, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo de lo más cercano que tenemos con el uso de este tipo de cosas. Entonces, bueno, vamos a enseñarle la última etapa. Bien, eso es un poco las referencias que se utilizaron para elaborar este